Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta jornada. Es un honor, Luis, contar con tu presencia. Muchas gracias a Fernando en representación del Instituto de Educación Superior, Docente y Técnica 9006, Humberto Colosa. Y muchas gracias acá a mi lado a dos grandes compañeros, a Mario y acá a nuestro gerente del Banco Credicop, acompañando y aparte profesor de nuestra casa, Mauricio Vila. Simplemente, ya luego los chicos van a dar una introducción un poco más profunda. Simplemente desde nuestra institución les damos la bienvenida y ponemos nuevamente de manifiesto la apertura de nuestras puertas, especialmente en un tema neurálgico que hoy tenemos y padecemos como sociedad, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, como es el juego y el rol de la comunicación y de los medios de comunicación en nuestra construcción de la realidad. Así es que en ese sentido es que nosotros estamos dispuestos a seguir dando esta discusión, a tomar posición y a ofrecer el escenario desde la formación superior de nuestra Tecnicatura Superior de Comunicación Social, para que no solamente los actores de la comunicación puedan tener todas las aristas de lo que es el rol de la comunicación, los comunicadores y cómo esto atraviesa las venas de nuestra sociedad. Como nosotros somos no solamente parte, sino en el caso específico de nuestros estudiantes y de los comunicadores, somos justamente actores fundamentales, somos decisores de los rumbos de la comunicación y del trazado con toda la intencionalidad que eso tiene. Así es que, muchas gracias al servicio de ustedes que son autoridad en el tema y que sean el inicio de muchas otras instancias de formación. Muchas gracias a la lógica que propone el Banco Credicop y la comisión directiva de generar propuestas de formación para todos, de poder interpelarnos para mejorarnos. Así que bueno, le doy la palabra a Mario o a Mario. Mario entonces continúa con... Gracias Laura, muy amable. También agradecer la posibilidad que nos han abierto las puertas de esta casa para llevar adelante una de las actividades que realiza la cooperativa Credicop. Como ustedes saben, la entidad del banco, la empresa de servicios financieros es una cooperativa y en el marco de sus actividades de relaciones institucionales se ha fijado, sobre todo este último año, la tarea de relacionar, conformar redes con entidades de la comunidad, con entidades de la educación, de la producción y demás, en función de llevar adelante vínculos que nos permitan coincidir en temas que tiene la entidad para llevar adelante. Entre otras entidades hermanas que hemos contactado y trabajado este año, figura precisamente el Centro Cultural de la Cooperación. Es una entidad de nivel nacional y como otras, como el Instituto Movilizador o el Instituto IDELCOP, son entidades hermanas del Banco Credicop. En ese marco hemos conformado una agenda de actividades que se desarrollaron durante este año, entre las cuales hemos tenido actividades de capacitación, de formación y otras, como en este caso, de tratar temas coyunturales y temas que hacen a la actualidad. Hemos tenido temáticas relacionadas con la economía, con la educación, con el cooperativismo en sí. Hoy estamos acompañando a Luis Weiner, que él es precisamente miembro del Centro Cultural de la Cooperación, sociólogo y un especialista, un analista en temas de América Latina.
seguramente nos va a dar nos va a comentar parte de sus experiencias, tanto en el tema de la comunicación como en el tema del análisis de las coyunturas de América Latina. Bueno, muchas gracias nuevamente. No sé, quisiera Fernando una palabrita. Con él hemos coordinado, y es bueno decirlo, no solo acá en este instituto, sino en el de Rivadavia, actividades similares a esta. Estuvimos participando en el seminario, fue en el congreso en octubre, y bueno, esperamos seguir adelante. Me gustaría que también comentara un poco cómo fue esa vinculación. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Claro? Sí, ahora. En principio, agradecerles a ustedes que le han dado este marco a una jornada calurosa, a una altura del año que logramos con Mario, con Mauricio, en la que estamos todos cansados, estamos cerrando ya un nivel superior este segundo semestre, que siempre es bastante pesado, así que bueno, doble, digamos, valorar el doble la presencia de todos ustedes aquí, a los colegas que nos acompañan, a los estudiantes, a los egresados, a los chicos del centro de estudiantes de ambos institutos y al público en general que ha asistido. Agradecerle a Mario y a Mauricio que desde el campo predicó nos han facilitado la participación de Luis, y a Laura también por esta sinergia que venimos materializando a partir de un convenio de cooperación que firmamos el año pasado entre el Instituto Francisco Tolosa y el General José de San Martín. Hoy vamos a rubricar también un convenio de cooperación entre el Banco Predicó y Rivadavia y el Instituto Francisco Tolosa. La idea es que, como bien decía Mario, en el futuro podamos seguir generando estos espacios que me parece sumamente interesante, en el que podamos escuchar y analizar otras miradas con respecto a lo que nos pasa, y sobre todo también pensarnos a nosotros mismos. Así que simplemente eso, agradecer su presencia y pedir disculpas por ahí un poco por las desprolijidades. La idea era hacerlo en otro aula y por ahí la respuesta de ustedes nos ha obligado, para estar un poco más cómodo, tener que trasladarnos aquí a nadie. Nada más, te cargo a Luis. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por tan masiva participación. Es para mí un enorme placer estar acá visitando Mendoza para hacer un ciclo de charlas vinculada a la problemática de América Latina, a la problemática de Argentina, pensarnos un poquito en cierto recorrido que quizás no es tan largo, pero lo cierto es que en América Latina suceden tantas cosas, ¿no? Que a veces está bueno hacer un mini balance de cierta retrospectiva no muy larga para más o menos tener alguna claridad sobre orientaciones políticas, políticos-culturales, económicas, etc. Bueno, como decía, para mí es un gran honor estar acá, en nombre del Banco Predicó, también en nombre del Centro Cultural de la Cooperación, como se ha mencionado. En mi caso particular me toca coordinar un área dentro del CCC, y aprovecho para contarlo brevemente. El CCC del Centro Cultural de la Cooperación es una entidad del movimiento cooperativo que en lo que tiene que ver un poco con la investigación, ¿no? La investigación en ciencias sociales, pero también la investigación en el campo de las artes. Tratamos de articular permanentemente perspectivas variadas para pensar los grandes temas, ¿no? Los grandes temas de la política, de la cultura, de la economía, de las artes. Y tratamos también, o hacemos, me parece, ponemos cierta atención con algunos cánones más tradicionales de la investigación más clásica, si se quiere, ¿no? Del cierto rol del investigador, del cierto rol de las instituciones, del lugar de la financiación, del financiamiento para investigar,
muchas veces cristalizada diferenciación entre investigar e intervenir, entre investigar y ser parte, entre investigar y hacer política inclusive, ¿no? En ese sentido es que tratamos de pensar la investigación a partir de todas estas dimensiones que estoy planteando, y eso es un desafío a veces, ¿no? A veces porque hay cierta carrera que tiene que ver con los créditos, con los lugares que se ocupan y demás, y generalmente entonces suele ser un camino algo más dificultoso, pero es la manera que quienes estamos en el Centro Cultural de la Cooperación entendemos que investigar es producir conocimiento, hacer nuevas interpretaciones sobre otros conocimientos que las culturas han elaborado durante mucho tiempo, juntarse con otros, pensar los temas, más allá de las disciplinas, correr ciertas barreras disciplinares más tradicionales, intervenir, estar en los medios de comunicación, dar las peleas en los lugares que haya que dar, tomar decisiones epistemológicas, políticas, que tienen que ver con los modos de procesar un poco la investigación a la hora de tomar partido en cierto campo político. Básicamente, transparentar lo que en definitiva siempre ocurre, con cierta diferencia que muchas veces bajo, como ustedes saben seguramente, bajo cierto paraguas, ¿no?, de la neutralidad muchas veces se ocultan intenciones, expectativas, orientaciones, financiamientos, tantas cosas. Bueno, desde esa perspectiva entendemos, para pensar, en mi caso, quizás temas más vinculados a América Latina, bueno, lo pensamos entre una multiplicidad de actores, en una multiplicidad de registros, en una multiplicidad de tiempos también para dar las discusiones, asumiendo los compromisos que eso supone. Ese es el oficio que entendemos a la hora de producir, desarrollar conocimiento, participar, hacer encuentros, intercambiar básicamente, ¿no? Y una última cosa, sobre todo para los que estudiamos América Latina y al mismo tiempo somos de Buenos Aires, tenemos ahí como una doble dificultad que tiene que ver con cierto colonialismo cultural, si se quiere. Muchas veces discutimos en términos de pensar América Latina, ¿no?, romper ciertos desarrollos de colonialismo cultural de siglos inclusive. Y también a veces a uno le pasa, mucho también cuando va a determinados medios de comunicación y demás, que no son de Buenos Aires, que pareciera que muchos medios a veces piensan, ¿no?, con el termómetro de Buenos Aires, de ahí había muchas veces como una suerte de doble colonización, que hay que batallarla, pelearla, desarmarla. Generalmente cuando el país ha pensado como Buenos Aires no le ha ido del todo bien, ¿no? De esos hay muchos ejemplos, inclusive, y esto corre por quien le habla, esta actualidad que tenemos, ¿no? Y que tiene el continente también, porque esto uno lo puede también traspolar, ¿no?, a otros espacios de nuestra América. Bueno, quería dar esta suerte de presentación personal, barra institucional, barra política también, para dar cuenta desde dónde uno habla y qué cosas piensa y qué luchas quiere dar, ¿no?, humildemente desde el lugar que le toca ocupar. Bueno, me puse el cronómetro porque a veces hablo mucho más de lo que debería, y como también no soy muy metódico, tengo muchos papeles y cosas, realmente voy desarrollando y armando un poco la charla en la medida que va saliendo, ¿no?, y que veo también las caras, como decían acá los compañeros, ha sido un día de arduo calor, así que imagino también que tienen el calor encima y el calor en el cuerpo. Bueno, hace poquito, allá por 2015, 2014, 2015, cuando uno trataba de pensar el continente, América Latina, trataba de hacer, si se quiere, un balance de una primera década que había transcurrido en el continente, en lo que se conoció, por ponerle algún rótulo, el ciclo de los gobiernos progresistas, ¿no?, con sus límites, con sus diferencias, con sus programas, etc. Pero que las ciencias sociales, ¿no?, la ciencia política, el periodismo, se animó a poner algunos rótulos en la medida que ensayaba también cierta caracterización, y se decía de diferentes maneras, el ciclo post-neoliberal, decían algunos,
cuando no estaba muy bien definido. Inclusive creo que tardamos tanto en definir lo que era el posneoliberalismo que pareciera que se terminó. Veremos, ¿no? Entonces, allá por el 2014, 2015, en lo que era una de las cumbres de las Américas, en Panamá, en la ciudad de Panamá, la séptima cumbre de las Américas, abril de 2015, aparecían algunas pistas, algunas señales para pensar quizás una época que podía estar ahí pujando para empezar en América Latina, y que algunas de esas dimensiones que se empezaron a abrir, uno podría decir que hoy están ahí bastante presentes, ¿no? Lo que quiero decir es que en esa cumbre de Panamá, a 10 años de lo que había sido, muchos de ustedes se acordarán, Mar del Plata, la cumbre de las Américas, la cuarta cumbre de las Américas, que tuvo además como cifra de la época, una época de cambios. En América Latina había tenido una cumbre, una contracumbre, inclusive una contracumbre de los pueblos, se había llamado, ¿no? Porque las cumbres de las Américas venían tratando ya de los años 90 en adelante, tratando de llegar hacia un escenario donde efectivamente se discuta lo que se quiso discutir en esa cumbre del 2005 en Mar del Plata, que fue el proyecto del AICA, un gran área de libre comercio de las Américas, bajo la supervisión fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Estoy diciendo cuestiones que han sucedido en el último tiempo en la región y que está bueno poder pensarlas, balancearlas un poquito, ponerlas, ¿no? En perspectiva también para lo que viene. Esa cumbre, me voy un poquito, a esa cumbre del 2005 en Mar del Plata, no era una cumbre más, era una cumbre inédita inclusive para América Latina. Había por primera vez una suerte de sincronía, que todavía no estaba desplegada del todo, sincronía entre programas políticos, ¿no? Líderes que encarnaban esos programas políticos. A propósito de eso, muchas veces se dijo que la etapa esta que yo recién decía, conocida como el ciclo progresista en América Latina, bueno, era deudora, era hija de un cierto viento de cola, ¿no? El precio de los commodities. Ahora, eso es verdad, hay que decirlo, no está mal decirlo. La política y la economía están siempre absolutamente asociadas, vinculadas, articuladas, se piensan, se discuten, ¿no? Se ponen en tensión. Pero también hubo otros gobiernos en América Latina que también fueron deudores e hijos de cierto gobierno, de cierto viento de cola, ¿no? Y que se dieron otros programas. ¿Cuál es la explicación que uno puede encontrar para dar cuenta de esos programas que se dieron ciertos gobiernos en América Latina? Bueno, ¿de dónde venían? ¿A partir de dónde pensaban sus programas políticos? ¿Cuáles eran los actores que los encarnaban? Porque yo muchas veces lo que digo es que, bueno, sí, determinados gobiernos han sido hijos de cierto gobierno de cola, pero antes de eso tenían un programa político, encarnado por distintos actores que habían entendido un momento de quiebre institucional, político, económico, y que entonces diseñaban un programa político para América Latina a partir de un diagnóstico común entre algunos de estos líderes que entendían que para pensar cualquier política pública de largo alcance, esto debía ser antecedido por la creación de nuevas instituciones de cooperación regional, que no alcanzaba con que determinados países puedan desarrollar algunas políticas para poder sostenerlas en el tiempo. Efectivamente, el diagnóstico era que solo iban a poder estar situadas determinadas políticas a partir, insisto, de una nueva institucionalidad. Una nueva institucionalidad que además tenía que ser regional. Claro, no todos los gobiernos, no todos los países entendían, porque no era lo mismo la manera que Argentina, Brasil o Venezuela podía llegar a pensar en estas nuevas instituciones, insisto, de cooperación regional, de cooperación política, de cooperación cultural. Y sobre todo, insisto, porque estos dirigentes eran hijos, como decía yo recién, de
determinados momentos de erupción social y política para salir de las crisis de los gobiernos neoliberales, las distintas crisis de los distintos gobiernos neoliberales en América Latina, que tuvo como su primer hito, ¿no?, para decirlo así, allá en el 27 y 28 de febrero en Caracas, lo que se conoció como el Caracazo. Fue el primer grito contra el neoliberalismo en América Latina, mucho antes que otros. Mucho antes inclusive de lo que fue el levantamiento zapatista el 1 de enero del 94 en México, en Chiapas. Mucho antes de lo que fue nuestro 2001, ¿no? O lo que fueron distintos otros hitos también en cada uno de estos países. Y entonces, a partir de los distintos programas que estos actores políticos, nuevos dirigentes políticos traían consigo, y a partir de qué luchas habían llegado al gobierno, hay un libro muy reciente que salió este año, se llama Desde abajo, desde arriba, de Paula Klashko y Catu Arconada, que justamente se llama eso, Desde abajo, desde arriba, cómo han congeniado programas y luchas populares durante muchos tiempos, sobre todo en los años 90, en programas políticos, y con qué tensiones lógicamente se encontraron, etc. Porque es imposible pensar un ciclo inédito como el que hubo en América Latina, insisto, con todas sus dificultades, con todos sus límites, con a veces más o a veces menos osadías, a veces más o a veces menos precauciones, a veces más o a veces menos capacidad para construir un sujeto político de cambio en el tiempo. Pero lo cierto es que todo lo que hemos conocido a lo largo de 2 siglos en América Latina y un poquito más, es más parecido o es menos parecido a esta suerte de ciclo progresista que estoy tratando de contar. Generalmente nunca hubo tal sincronía, insisto, y lo vuelvo a recalcar porque es bueno que no lo perdamos de vista. Porque claro que la reacción va a ser brutal. Porque un ciclo como el que hubo en América Latina no conoció en su historia. Y yo me atrevo a decir esto porque hay que revisar la historia y hay que buscar tal sincronía en programas políticos y económicos, y uno no lo va a encontrar. Y sobre todo también cuando se trata, insisto, de pensar, ¿no?, de un Mercosur con una dimensión más político-cultural, que inclusive con todas las dificultades que le causó, tuvo la osadía de incorporar a Venezuela, ¿no?, cuando no es un país naturalmente del Cono Sur. Un Mercosur que tuvo a un UNASUR que paró 2 golpes en América Latina, ¿no?, como el de Paraguay, por ejemplo, como el de Ecuador, como el de Bolivia. Una UNASUR que se dio el lujo, más allá de lo que cada quien pueda pensar y lo que podamos discutir, tuvo la osadía, en lo que supone la historia de América Latina, de tener a Cuba como en su presidencia en 2014, ¿no? Vaya imaginación la que había que tener para pensar que la presidencia de una organización regional de todos los países de América Latina, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, tenga a Cuba en su presidencia, ¿no? Después de lo que había sido el periodo especial, después de las grandísimas dificultades que tuvo Cuba una vez que cayó el bloque socialista, ¿no?, allá por fines de la década de los 90, el principio de la década de los 90, perdón. Y ese periodo especial de grandísimas dificultades justamente termina, ¿no?, se reinventa a partir de este inicio de estos gobiernos en América Latina, fundamentalmente en el 98, febrero del 99, con el inicio del gobierno de Chávez. Cuando uno piensa en esa cumbre de las Américas, que además, insisto, tuvo una contracumbre de los pueblos que hizo posible la decisión del no al ALCA, distintos pueblos de América Latina con sus principales líderes, algunos que ni siquiera eran presidentes, como por ejemplo como Evo Morales, que estaba ahí en el palco, ¿no?, que venía del movimiento sindical, movimiento coca-colero, movimiento campesino, y que era parte organizador, ¿no?, de lo que era esa contracumbre de los pueblos, que estaba diseñando una nueva ingeniería para pensar de qué manera América Latina en conjunto podía pensar un diseño post-neoliberal, para salir de las crisis neoliberales que se fueron sucediendo una tras otra en el continente. Y que entonces, inclusive estoy pensando, diciembre del 2004, antes de esa cumbre de las Américas de Mar del Plata,
aparecía una institucionalidad también que era la del ALBA, ¿no? Una suerte de alianza alternativa, bolivariana para las Américas, que en principio la conformaron Venezuela y Cuba, y después se fueron sumando otros países, como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, etc. Bueno, todo esto uno hoy se pregunta qué pasa con algunas de estas instituciones, o por ejemplo se pregunta qué pasa con un Mercosur que ha dejado de mirar hacia América Latina, y fundamentalmente mira o hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos, aunque también mira de costado a China, y algo al respecto diremos luego. 10 años después de esa cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, y vuelvo a lo que decía en un principio, aparecía esta séptima cumbre en Panamá. Después de los golpes en Paraguay, después del golpe en Honduras, cuyo presidente Zelaya fue llevado una noche en calzoncillos a una base militar norteamericana, por ejemplo, ¿no? Antes de ser exiliado. Digo esto para ubicar otro elemento que después algo diremos, lo que suponen las tantísimas bases militares en América Latina, ¿no? Que realmente no está en la agenda de nadie, y hay que pensarlas, ¿no? Lo que fue el golpe de Lugo en Paraguay, los intentos de golpes, no solo el de abril de 2002 en Venezuela, que fue un golpe efectivo, realmente dado a Chávez, que 47 horas lo tuvo afuera del poder, que lo habían dado por muerto, que lo habían dado por renunciado, y tuvo una enorme movilización popular, que muchos se encargaron de decir que bueno, que fue espontánea, y entonces esa movilización popular trajo a Chávez al gobierno, al Palacio de Miraflores. Sobre eso diremos algo también, para pensar un poco de Venezuela, esta Venezuela que con una enormidad de dificultades, de problemas variopintos, todo tipo de problemas, lo cierto es que el golpe no se lo terminan de dar. Algo también diremos sobre eso. Pero la antesala de este momento de América Latina, como decía en un principio, era esa cumbre donde ya no se ponía el foco en la periferia, si se quiere, del continente, quizás en países más chicos, con menos centralidad geopolítica, sino que ahora le tocaba el turno a los países centrales de América Latina. Y estos son Brasil, Argentina, Venezuela y en menor medida Colombia. Esa cumbre de las Américas, que además era la del 2015, la de Panamá, que además era histórica porque esa Cuba que había sido expulsada de la OEA en el 1962 por primera vez participaba, ¿no? Y entonces algunos dirigentes, entre ellas justamente Cristina Fernández de Kirchner, le decía a Obama: bueno, no está Cuba acá por un capricho de la historia, sino más bien por una lucha sostenida durante muchos años, que hoy hace que vuelva a un espacio como este. Y que algunos lo perdían de vista porque lo que se decía en los medios de comunicación en esa cumbre de las Américas, insisto, que todavía hay que seguir descifrándola, era que la noticia era el deshielo entre las relaciones diplomáticas y políticas de Cuba y de Estados Unidos, ¿no? Los intentos más o menos tibios de Obama, del gobierno de Obama, de la administración de Obama, para volver a tener relaciones con Cuba, como una forma de mostrarle al continente que estaba dispuesta a establecer otros vínculos. Las promesas eran muchas, ¿no? Por ejemplo, con el tiempo ir cerrando esa gran cárcel que es Guantánamo, esa gran base militar que es Guantánamo en el propio territorio de Cuba, el bloqueo, ¿no? De tantas décadas. Era la promesa, ¿no? Algunos sospechábamos que eso lógicamente no iba a suceder. Pero lo que pasaba por lo bajo, insisto, era que las tensiones ahora sí venían una vez que los países más importantes de América Latina habían recobrado cierto impulso económico. Había pasado un tiempo donde se había construido una clase dirigente que para algunos sectores inclusive capitalistas más ortodoxos estaba bien que esa clase dirigente pueda recomponer la relación entre representantes y representadas, representados y representadas,
absolutamente destruida después de las crisis neoliberales, que habían además recompuesto las tasas de ganancia, inclusive, ¿no? Había habido un enorme crecimiento en buena parte de América Latina durante un tiempo. Con esto no quiero decir, que se entienda bien, que estos gobiernos de características más populares, si se quiere, estaban al servicio de recomponer esos intereses. Quizás algunos veían durante un tiempo que con buenos ojos, que durante un tiempo, no mucho más, recompongan, por un lado, la tasa de ganancia de cierto capitalismo americano, latinoamericano, y al mismo tiempo, insisto, que no explote por el aire la relación de representados y representantes, cosa que efectivamente no terminó de pasar. Argentina se debe ir a los foros internacionales a poner el gancho y decir: Argentina no va a dejar de reclamar por lo que le corresponde. Ahora, como yo muchas veces digo que la cuestión Malvinas siempre es un enorme ejemplo para pensar la política exterior que Argentina se da en cada una de sus etapas. Hoy uno lo tiene bastante claro. En la última época también, en la última década también, porque inclusive Malvinas fue pensada como una causa regional, a propósito de estas valoraciones que yo decía hace un ratito. Cuando hablamos de Malvinas, uno pone el foco ahí porque se trata, por ejemplo, de una Argentina y media más en el océano, para un pueblo que no tiene mucha perspectiva oceánica, marítima, mucho menos para quienes venimos de Buenos Aires, que el océano es Mar del Plata, ¿no? La costa atlántica, no mucho más. Y sin embargo uno dice: che, pero mirá que la cantidad de costas en kilómetros cuadrados que hay alrededor del Atlántico Sur es muchísimo más extensa y muchísimo más rica, sobre todo una de las plataformas continentales más ricas de la Tierra. Donde, insisto, la enorme riqueza en recursos naturales hizo, por ejemplo, que a mitad de la década del 70 de este siglo, esas expediciones empezaron a explorar la plataforma continental argentina y supieron que allí había una importante reserva de hidrocarburos. Cuando, entre otras cosas, se estaba discutiendo, inclusive hasta cierto traspaso, por eso podríamos hablar mucho tiempo, pero se estaba discutiendo hasta cierto traspaso, producto de los precios del petróleo internacional, producto de la caída de la lana en Malvinas. Pero en un momento descubren que hay reservas importantes de hidrocarburos y que además es la llave a la gran reserva de agua dulce del mundo, ¿no? Que es la Antártida, que si poca mirada sobre el Atlántico Sur tenemos, mucho menos sobre la Antártida. Entonces ahí la pregunta que muchas veces se hace uno, porque ¿qué se dice muchas veces? Bueno, sí, Perú tiene 9 bases militares, Colombia tiene 7, el petróleo venezolano, si bien Venezuela no tiene bases, está rodeada por un sinfín de otras bases, Chile tiene las suyas. Y dice: bueno, pero Argentina no tiene. Una de las más grandes bases militares, sobre todo la más grande de la OTAN en el Atlántico Sur, es la de Montplis en Monte Agradable, a 55 kilómetros del puerto argentino. ¿Y por qué? En esa base militar hay más de 2.500 tipos, 2.500 militares custodiando a menor cantidad de civiles, o sea que es la zona más militarizada del mundo. Bueno, justamente por esto que algunos decimos que el futuro, inclusive no solo de Argentina, sino de parte de América Latina, está en esa zona tan militarizada como es Malvinas. No había políticas activas. Bueno, por ejemplo, sancionaban a multinacionales que exploraban unilateral e ilegalmente, como en el caso de Malvinas, o no dejaban amarrar a ciertos barcos con banderas británicas en las costas de nuestra América, ¿no? Que estaban pensando lógicamente en sanciones más fuertes, en otro tipo de sanciones, para otro tipo de cosas, que estaban buscando un articulado para sancionar los fondos especulativos, como fueron finalmente los fondos buitres. O sea que generalmente, y acá vuelvo al título de esta charla, que se llamaba América Latina en tiempos de recomposición, algunos historiadores, politólogos, sociólogos, a esa recomposición la adjetivan un poquito más y dicen: bueno, es una recomposición neoliberal.
¿no? Es una recomposición conservadora. Algunos un poco más osados, yo suelo estar entre ellos, y bueno, es una recomposición también neocolonial, una recomposición también, inclusive con ciertos elementos imperialistas. Porque, y uno esto lo puede ver en nuestro país, lo puede ver en Brasil muy fuertemente, el desmonte político-cultural que han venido a hacer, ya no solo de las cuestiones políticas económicas, sino se han dedicado muy fuertemente, y para ello, insisto, cuentan con, como todos sabemos, no estoy inventando nada, como todos sabemos, con las grandes empresas comunicacionales. Y acá me permito una cosita, y les prometo que ya sí cierro, porque eso tiene que ver con el tipo de democracia que las derechas, digámosle así, son capaces de ofrecer en esta etapa de América Latina. Y que en todo caso, uno de los grandes límites que van a tener, me parece a mí, es cuáles son las democracias que pueden llegar a construir a partir del programa económico que tienen, a partir de los actores que tienen. Digo, aquellos que venían a discutir de qué manera, allá el 2014 y 2015 venían a discutir de qué manera asediar a los programas populares de América Latina con todos sus límites y demás, hoy de alguna forma son gobierno. Lo que hay que pensar es, esos dirigentes, junto a las empresas comunicacionales, qué democracia son capaces de ofrecer. Porque además muy rápidamente también pensaron un modelo para contener la movilización social. Y sobre eso también podemos hablar un montón. Digo que así como las décadas del 70 y de los 80, los medios de comunicación eran un actor, y a veces parece trillado esto, pero hay que seguir discutiéndolo, los medios de comunicación eran quienes estaban consagrando como actor político también las crisis neoliberales y la fractura entre representantes y representados, las fracturas políticas, la plena descredibilidad que tuvieron los partidos políticos, las democracias de América Latina, las democracias neoliberales, no solo caen por las crisis económicas, sino caen por la gran descredibilidad que tenían sus principales dirigentes. En algunos casos más, en otros menos. En algunos casos se barrió de lleno toda una institucionalidad y se construyó otra. En otros casos las trincheras neoliberales eran mucho más sofisticadas y aún hoy resisten, y vaya si resistieron. Pero sí, los medios de comunicación, allá para fines de los 90, le ofrecieron a una clase política que estaba en el absoluto descrédito un escenario para recomponerse, para reconstituirse. Esos escenarios ya no iban a ser, quizás, los espacios partidarios, los espacios sindicales, inclusive la calle, las grandes discusiones a partir de ciertos relatos que muchos decían que se habían terminado, sino más bien iban a ser bajo las narrativas, las construcciones, las enunciaciones que los medios tenían reservadas para la política. O sea que, quiero decir con esto, que aquellos escenarios que le permitían a la política recomponerse, volver a construir un discurso para volver a representar, eran quienes la terminaban desconociendo, porque la querían justamente atravesada por las lógicas de construcción que tienen las grandes empresas de la comunicación, que no son, como todos sabemos, solo grandes empresas de la comunicación. Y hoy vemos, por ejemplo, como indicador, si se quiere, de eso, que las grandes discusiones de la política en los medios de comunicación no están reservadas en los programas de política, donde se discute de política, donde hay tiempo para expresar ideas, de discutir y demás, sino han estado absolutamente vinculadas a la cultura del espectáculo, ¿no? Aquellos programas que estaban más a la tarde, que tenían un cierto modo de dirigirse a las familias y demás, hoy ese escenario le han propuesto también a la política para que se amigue, si se quiere, con la ciudadanía, pero a un precio que es bastante costoso, porque en definitiva termina desconociendo los potenciales de la política, las discusiones de la política, los programas de la política. Así que digo
podemos decir unas cuantas cosas sobre lo que hoy pasa en Brasil, lo que hoy pasa en Venezuela. Yo me he extendido mucho, abro a que lo charlemos un poquito. Hay un montón de estas cuestiones que las planteé a modo más general, si se quiere, más conceptual, por decirlo de algún modo, pero que se han venido desplegando en cada uno de estos países. Así que dejo abierta la palabra para que charlemos un poquito en la medida de posible, si no es que están ya muy muertos de calor y de cansancio, y dejo acá. Bueno, muchísimas gracias a todos.